Sean todos bienvenidos a la primera clase de Administración Financiera de este cuarto cuatrimestre. Comenzamos. Bueno, la materia se llama Administración Financiera. Si dividimos el título de nuestra materia, vamos a ver que está dividida en la palabra administración y financiera, que viene de finanzas. Vamos a recordar o a reforzar lo que es la definición de administración y la de finanzas. Recuerden que debemos ya dominar completamente estas dos definiciones de manera ya de memoria. ¿Para qué? Para dominar nuestra carrera. Nuestra carrera es administración. Entonces, si no sabemos definir administración y dentro de eso finanzas, pues la verdad es que estamos fritos. Necesitamos nosotros primero que nada saber las definiciones. Aquí vamos a recordar o a reforzar la definición de administración. Hemos visto muchas definiciones de administración. Cada autor de algún libro tiene su definición, cada autor de de algún tema que habla de administración tiene su definición. Cada escuela de administración tiene su definición. Entonces, si nos aprendemos la de todos, pues no vamos a acabar nunca. Y habíamos platicado que las definiciones en administración luego son muy largas, muy complicadas, muy enredadas, palabras muy domingueras. Por lo tanto, vamos a tomar una definición donde incluya todo lo que significa y que sea muy sencilla y rápida de aprenderse. En este caso, para mí, en lo particular, me gusta esta definición porque incluye todo lo que es la administración. Simplemente con esta definición abarcamos todo lo que muchos autores en sus definiciones, ocupando muchísimas palabras, quieren dar a entender, pero con muchas palabras rebuscadas, sobre todo, o muy complicadas. Aquí de lo que se trata es tratar de aprenderse una definición que involucre todo lo que es la administración. Por eso la que yo propongo, la que siempre he manejado, es la que dice aquí a continuación. ¿Qué es la administración? Es planear, organizar, dirigir y controlar. Esta definición abarca todo lo que hace la administración en cualquier nivel, en cualquier empresa, en cualquier organización. Todo lo que hace la administración. Acuérdense que la administración tiene una característica que es universal. La universalidad de la administración significa que puede aplicarse en todo momento, en cualquier área. En cualquier materia puede aplicarse la administración. Y se aplica, habíamos platicado que desde el uso de manera personal de los recursos que tiene uno como persona, aplica la administración al momento de que planea, organiza, dirige y controla. Entonces, por eso esta definición para mí es la más completa, la más corta y la que involucra todos los aspectos de una administración como tal. Los invito a que se aprendan alguna definición. Si no les gusta esta, búsquense una que les guste, una que se acople a su modo de pensar, a la manera de que ustedes puedan ya de tener una definición como tal y que se la tengan aprendida. Que se la tengan aprendida para que en cualquier momento ustedes sepan qué es administración y sobre todo sepan qué es y cómo se aplica la administración. Como segundo punto tenemos que la definición de finanzas. Finanzas. ¿Cómo es la definición de finanzas? Al igual que la definición de administración, hay muchísimas definiciones de finanzas. Hay infinidad de expertos en finanzas. Hay economistas que manejan finanzas. En fin, hay varias carreras que se manejan como en finanzas. Cada autor tendrá
su definición, cada escuela de economía tendrá su definición de finanzas. Todos los que hablan de finanzas pueden tener su definición. Por lo tanto, ustedes también busquen su definición si no les gusta esta que estoy aquí proponiendo, que se me hace algo también corto, fácil de aprenderse. Aquí nos dice de esta pequeña definición que las finanzas estudian el flujo del dinero entre individuos, empresas o estados. Igualmente, en esta yo veo que abarca todo lo que realmente indica las finanzas. Finanzas hablamos de dinero. Si hablamos de dinero, ¿qué estudia las finanzas? Pues el flujo, el camino, la dirección que lleva el dinero, para arriba, para abajo, para los lados. Entonces, el flujo que lleva el dinero entre individuos, como les decía yo, puede ser desde una persona, una empresa, cualquiera que sea su objetivo, con carácter de generar lucro o sin lucro, o estados, como pueden ser todas las empresas del estado, las mismas a nivel federal, todo lo que maneja el estado también tiene que tener sus finanzas. Entonces, aquí involucramos a todos. Finanzas estudian el flujo del dinero entre individuos, empresas o estados. No hay más. Gustan buscar una definición propia, adelante, lo pueden hacer con toda confianza, nada más que sí, como les digo, y es tiempo de que se aprendan las definiciones, porque siempre es importante saber de qué se está hablando para después poder aplicarlo. Si yo no sé de qué hablo, ¿cómo voy a aplicar algo? Entonces, los invito a que se aprendan sus definiciones y con esto vayamos avanzando. Entonces ya sabemos qué es administración, qué es finanzas. Vamos a hablar de administración financiera. ¿Qué significará si ya tenemos las definiciones? Administración financiera. ¿Qué significará? Pues que vamos a planear, organizar, dirigir y controlar que el dinero, el flujo del dinero entre individuos, empresas o estados. Así de sencillo, así de fácil. ¿Qué vamos a administrar? El dinero. ¿De dónde? Pues depende a quién vamos a administrar. Yo como persona voy a administrar personas, empresas o estados. Entonces, así es como vamos a tener para comenzar esta materia la definición de administración financiera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a administrar flujo del dinero entre individuos, empresas o estados. Vamos a un concepto de administración financiera para que veamos la diferencia donde la mayoría de los autores buscan palabras para poder describir lo que es la administración financiera, pero vamos a analizarla y van a ver que está muy larga, ocupa palabras así como más revueltas, aunque a lo mejor puede ser más completa, pero siempre es más difícil aprenderse de memoria este tipo de definiciones, pero vamos a ver qué dice. Comprende todo lo relacionado al manejo de los fondos económicos que poseen las organizaciones. El desarrollo de esta materia tiene como objetivo reconocer el origen y la evolución de las finanzas concentrándose en las técnicas y conceptos básicos de una manera clara y concisa. A fin de cuentas, lo que quiere decir todo esto, que la administración financiera, si hablamos de objetivos, estamos hablando de planeación. Entonces, si nos vamos a la definición de administración, pues es planear, organizar, dirigir y controlar. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues vamos a planear, organizar, dirigir y controlar el flujo del dinero, Si queremos ampliar la definición que vimos antes, pues ya nada más podemos decir que con técnicas y principios que pudiera haber dentro de las finanzas. Pero a fin de cuentas, la definición que vimos arriba creo que está más completa, más entendible para nuestra materia. ¿Por qué es importante la administración financiera? Aquí nos dice porque esta es la encargada de proveer todas las herramientas para realizar las operaciones fundamentales de una empresa. Acuérdense que una empresa, para poder existir, para poder vivir, necesita de recursos. El primer recurso para existir es el
recurso humano. Sin humanos no hay empresa. Entonces, primer punto, humanos. Segundo punto, recursos financieros, o si hablamos de finanzas, estamos hablando de dinero. Por lo tanto, puedo tener dinero, pero si no tengo humanos, no hay empresa. Puedo tener humanos, pero sin recursos financieros, pues tampoco, ¿verdad? Entonces, todo va hermanado, va de la mano para que pueda existir cualquier empresa, a cualquier nivel, cualquier tamaño, cualquier área. Entonces, es bien importantísimo que llevemos a cabo una administración financiera dentro de las empresas, porque vamos a proveer las herramientas para las operaciones fundamentales, como aquí dice. Esta definición de la importancia, la verdad, sí está muy completa, porque si yo no proveo todo lo que es el dinero para la realización de operaciones, es difícil que mi empresa pueda tener algún éxito. Necesito yo saber cómo proveer el dinero. Vamos a ir viendo cómo se provee el dinero en una empresa. Dice que la gestión financiera está encaminada a la toma de decisiones que conlleva la óptima generación de riqueza de la empresa. Recuerden que como administradores, la principal función por las que nos contratan, aunque muchos no lo sepan, es tomar decisiones. ¿Cómo tomo decisiones? Con información. Si no tengo información, no puedo tomar decisiones. Entonces, si me están pagando por tomar decisiones, tengo que ya hacerme llegar de información. ¿Pero para qué quiero la información? Para resolver problemas. Resolver problemas, ¿cómo los resuelvo? Tomando decisiones. Si se fijan, ya vamos más compleja la definición de tomar decisiones. Al principio era muy sencillo hablar de tomar decisiones, ahorita se va complicando más porque ya es resolver problemas. ¿Cómo resuelvo problemas? Llegándome de información para la toma de decisiones. Así se resuelven problemas. Todos los que han tenido oportunidad de elaborar en alguna situación, en una empresa, del tamaño que sea, se habrán fijado que todos los puestos tienen algún grado de problemas y hay que resolver los problemas. ¿Cómo se resuelven? Allegándonos información y tomando decisiones en base a esa información. Si yo no me allego de información, mis decisiones que tome van a ser no tan certeras como si yo tuviera la información que requiero, entonces sí va a ser muy certera la información. La información y las decisiones. De nada me sirve tomar decisiones si no tengo la información que estoy requiriendo. Si yo requiero la información, es exactamente para la toma de decisiones, para resolver algún problema, alguna situación que está presentando en la empresa. Y yo no quiero resolver problemas, no pido información, pero nos pagan para resolver problemas, allegándonos información para la toma de decisiones. Lo mismo pasa en administración financiera. Estamos hablando de administración, ya vimos, vamos a administrar el dinero de la empresa. Por lo tanto, yo tengo que tener la certeza, a base de la información, de lo que estoy por tomar cuando hay alguna decisión, porque estoy resolviendo alguna situación o problema serio dentro de la empresa. Funciones de la administración financiera. ¿De qué se tratan las funciones? Ya vimos ahorita una de las funciones de la administración, pero vamos a ver lo que nos dice aquí. Si se fijan, viene otra definición de lo que es la administración financiera y viene más resumida, pero también involucra lo que vimos en la primera definición. Dice que la administración financiera se refiere a administrar el dinero de una entidad. Es la misma conclusión que la primera definición que vimos, la más sencilla. Se refiere a administrar el dinero de una entidad. ¿Cómo lo vamos a administrar? Pues exactamente planeando, organizando, dirigiendo y controlando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El dinero de una entidad. Llámese empresa pública, privada, empresa con
fines de lucro, sin fines de lucro. Todo lo que se tenga que administrar, si aplicamos la administración financiera, vamos a administrar el dinero. Pero ¿cuáles son las funciones exactamente de la administración financiera? Cada empresa va a tener sus funciones, cada empresa va a señalar para qué requiere la administración financiera. Habrá otros que tengan otras funciones, que quiten algunas de aquí, pero vamos a ver por lo menos estas para poder tener una idea de lo que es, de lo que se hace en la administración financiera. Primera función dice que asignar fondos para activos circulantes y fijos. Normalmente, cuando se genera el flujo de efectivo dentro de una empresa, lo primerito que se hace es adquirir activos. Activos. ¿Cuáles son los activos circulantes de una empresa? Ya lo habíamos visto en contabilidad 1. ¿Cuáles son los circulantes? Caja, bancos, almacén, clientes, deudores diversos. Entonces, esos son los primeros circulantes. Necesito yo como empresa, si voy apenas abriendo como empresa, asignar fondos para los activos. Necesito asignar fondos en el banco. En la caja si voy a tener, si voy a si no voy a vender servicios, voy a vender productos, ya sea que fabriquemos o los revendamos. Lo que tenemos que hacer es almacén, tener productos que vamos a vender en almacén. Por lo tanto, una de las asignaciones es exactamente a ese activo circulante que sería el almacén, surtirlo, por lo tanto necesitamos fondos. Por eso es importantísimo saber qué es lo que tenemos que fondear para saber las cantidades. Pero ¿cómo sabemos qué cantidades tenemos que fondear? Aquí es donde viene la primer gran pregunta, la primer gran problema para una administración financiera. ¿Cómo sé lo que tengo que meter al banco? ¿Cómo sé lo que tengo que tener en caja? ¿Cómo sé lo que tengo que comprar para el almacén? Bueno, estamos hablando de circulantes, acuérdense, todavía estamos en circulantes. Obviamente debe de haber un capital, que es el que aportaron los socios. Ese capital tiene que estar en función para exactamente una administración financiera. Por lo tanto, todo el capital asignado debe de estar en bancos. Una vez teniéndolo en bancos, empezamos a distribuirlo entre los activos que resulten. Si vamos a tener algún tipo de caja, vamos a tener lo que es caja chica, entonces hay que asignarle. O algún tipo de cajas, vamos a asignarles algunos fondos para que puedan laborar. Tenemos en almacén, ¿cómo vamos a asignar fondos al almacén? ¿Qué es lo que le corresponde al almacén? Pues como depende de lo que vayamos nosotros a vender, dependiendo del giro a que se dedique la empresa donde estamos laborando, pues tenemos que hacer el cálculo de lo que requiere el almacén para iniciar. Recuerden que en alguna ocasión vimos lo que era la planeación de ventas. Hicimos algunos ejemplos y vimos cómo se hacía la planeación de ventas. Entonces, si yo hago mi planeación de ventas de todo un año y después lo divido mes a mes, o si tengo yo históricos, porque la empresa ya tiene años funcionando, tengo históricos, de ahí voy a partir para asignar lo que serían mis objetivos del año siguiente de venta, mis objetivos de venta. En base a eso yo voy a asignar activos o dinero para mis activos circulantes, en este caso almacén. Si yo planeé que durante el mes en curso donde se está abriendo la empresa, yo prospecté que tenía que vender tantas cantidades en este mes,
es lo que voy yo a asignar a mi almacén. Tengo que tener cubierto lo que aparentemente tengo que vender por obligación. Yo tengo una meta que cumplir cuando asigné en mi plan de venta lo que iba a vender en el mes correspondiente. Por lo tanto, es lo que tengo que tener por lo menos en almacén para cubrir lo mínimo que pusimos en el plan de ventas. Entonces, así es como nosotros calculamos cuánto dinero o cuánto fondo le toca, en este caso al circulante llamado almacén. ¿Qué va a pasar con los fijos? Al igual, al mismo momento, estamos asignando fondos para los activos circulantes o fijos. ¿Qué vamos a adquirir como empresa? ¿Qué vamos a adquirir para asignarle fondos? Tenemos que adquirir, obviamente, y por pura lógica, algún área donde se va a llevar a cabo las labores. Llámese taller, llámese local, llámese algún área más grande, un terreno que haya que modificar, una empresa ya formalmente hecha, edificios, oficinas, todo lo que se tenga pensado, viene los fijos. Aparte, si vamos a trabajar con maquinaria y equipo, hay que asignar. Si vamos a trabajar distribuyendo, necesitamos equipo de distribución, de transporte. Por lo tanto, dependiendo de las actividades, es lo que vamos nosotros a asignar dentro de la administración financiera para adquirir todo lo que se está pidiendo para que pueda funcionar la empresa. Bueno, esas serían las funciones principales de la administración financiera. Cuando ya se tiene una empresa en forma, ya funcionando, simplemente vamos viendo, vamos sacando históricos y en base a esos ya tuvimos la experiencia como para ir asignando en los siguientes meses o los siguientes periodos, porque pueden ser periodos de 2, 3 meses cada periodo, dependiendo de cada empresa. Otra función sería obtener la mejor combinación de alternativas de financiamiento. Si mi empresa la voy iniciando y lo que aportaron los socios no alcanza, necesito exactamente alternativas de financiamiento. Aquí hay que ir a investigar en el mercado del dinero quién nos puede ofrecer la mejor alternativa para que nos financie. Tenemos que calcular la cantidad, el cuánto nos va a costar ese dinero y qué plazos se van a asignar, qué monto nos van a cobrar de intereses por el uso del dinero. Entonces, todo eso necesitamos ver en las alternativas de financiamiento. Si la empresa ya está formalmente hecha, ya está laborando y necesitamos financiamiento para poder fondear activos, ¿qué necesitamos hacer? Pues lo mismo, buscar quien nos financie. ¿En base a qué? En base a nuestros objetivos que ya tenemos nosotros diseñados. Y estamos calculando que no nos hace falta dinero para llegar a esos objetivos, por lo tanto necesitamos un financiamiento. Necesitamos hacer cuentas, saber calcular todo lo que es el interés para nosotros de ahí tomar decisiones, cuál es la mejor opción, cuál es la mejor alternativa para poder nosotros llenarnos con un financiamiento y poder hacerle frente a las deudas y aún así tener utilidades, que es el principal objetivo de una empresa privada. Otra función dice desarrollar una política de dividendos apropiada en el contexto de los objetivos de la empresa. ¿Qué son las políticas? Pues son normas dentro de una empresa, algún tipo de restricciones que hay dentro de una empresa. Pero dividendos, ¿qué son los dividendos? Vamos a entender qué es dividendo. Dividendos son las utilidades que tienen los dueños, socios o propietarios de las empresas. Entonces, ¿qué es lo que hace la administración financiera cuando hablamos de una política de dividendos? Pues exactamente diseñar algo por escrito, una política donde hable de las ganancias que van a tener los dueños cuando se tengan, cómo se va a repartir, cómo va a ser esos movimientos
para poder nosotros asignar la correspondiente utilidad a los socios o dueños. Esa es otra de las funciones. Como les digo, hay más, hay muchísimas funciones, pero si hablamos de las principales, tal vez estas serían las que pudiéramos hablar como iniciales o principales. Organización de la función de finanzas. ¿Cómo vamos a organizar las finanzas en una empresa? Acuérdense que si hablamos de organización, podemos hablar de estructura. Y si hablamos de estructura, hablamos de un organigrama. Si hablamos de organigrama, estamos hablando, a fin de cuentas, de una organización. Y si hablamos de organización, pues nos podemos referir a un organigrama para tomar en cuenta el inicio de una organización de función de finanzas. ¿Cómo trabaja finanzas dentro de una empresa? Bueno, las empresas formalmente hechas grandes, de medianas a grandes, habrá algunas medianas, habrá otras que no, pero la mayoría, sobre todo las grandes, tienen un área que se llama finanzas. Un área que se llama finanzas. Si hablamos de empresas chicas y algunas medianas y algunas minis, ¿quién lleva la función de finanzas? La función de finanzas la lleva casi siempre el contador, contadora o despacho contable. Todo lo que tenga que ver con la contabilidad son los que llevan las finanzas. Todo lo que tenga que ver con finanzas los llevan los contadores o, en su defecto, el administrador general de la empresa. Es el que lleva el control de todos los dineros para poder asignar o manejar, más bien administrar todas las finanzas de la empresa. Si no hay, como les comento, un área de finanzas, o es el contador o es el administrador general el que toma ese rol. Bueno, nos dice aquí que el tamaño y la importancia de la función de la administración financiera depende de las dimensiones de la empresa. Lo que ya vimos, cuando nosotros hacemos la estructura de finanzas, obviamente debe haber una cabeza que se llama director de finanzas, gerente de finanzas, jefe de finanzas, o como le llamemos, dependiendo cómo la empresa tome el nombre correspondiente al encargado de llevar la administración de las finanzas. Como segundo a bordo o abajo del director de finanzas sería el contralor. Aquí nos habla que el contralor es el jefe de contabilidad responsable de las actividades contables de la empresa, como contabilidad corporativa, administración fiscal, contabilidad financiera y contabilidad de costos. Todo esto lleva el contralor, perdón. El contralor es el segundo abajo del director de finanzas y dentro de todo viene el contralor, que es el encargado de todas las áreas que abarca el área de finanzas. El contralor es el que ahora sí que controla todas las áreas de finanzas. Viene un tesorero. El tesorero debe de ser exactamente controlado por la Contraloría. La Contraloría depende del tesorero de Contraloría también. ¿Qué es lo que hace el tesorero? Y nos dice responsable de la administración del efectivo, la supervisión de los planes de pensión y la administración de riesgos claves. ¿Qué es lo que hace el tesorero después de leer todo esto? Pues controla el dinero, va checando las entradas y salidas que tiene lo que es una empresa para poder saber cuánto dinero tenemos, cuánto dinero es nuestro, cuánto es de los proveedores, cuánto es a la gente que le debemos. Entonces, eso es lo que hace el tesorero. Si manejamos algún tipo de importación o exportación, aquí nos habla de un gerente de manejo de divisas. Bueno, en algunas ocasiones, cuando las empresas se dedican a tener contacto con empresas extranjeras, pues hay que tener a alguien que que maneje lo que son las divisas. ¿Qué son las divisas? El dinero extranjero. Todo lo que es dinero extranjero se llama divisas. En México, la mayor cantidad se maneja en dólares.
aunque no por eso no sea obligatorio usar puros dólares. Habrá empresas que pidan pagos en euros, habrá empresas que pidan pagos en las monedas en las que ellos tienen su base original. Pero lo importante es saber manejar las divisas. Si se fijan, aquí hablamos de una empresa grande en donde hay todas estas áreas, donde hay gentes o gerentes o responsables de esa área precisamente. Y en cada una de esas áreas debe haber gente que es la que está haciendo todo lo que es la operación. Por lo tanto, así más o menos se organiza lo que es la función de finanzas. Bueno, relación de las finanzas con otras disciplinas. Las finanzas, como sabemos, es la encargada de repartir el dinero. ¿A quién se lo va a repartir? Pues todas las áreas que manejen la empresa. Puede ser la que corresponda a dependiendo cada empresa, la función de cada empresa. Aquí nos maneja algunas, como dice, contabilidad. ¿Por qué es importante la contabilidad dentro de finanzas? Pues precisamente por eso, porque es la que exactamente proporciona la información a través de los estados financieros. ¿Para qué? Pues para tomar decisiones. Yo analizo la información que me están dando y ya con ese análisis puedo entender cómo van las finanzas de la empresa o el dinero a fin de cuentas, qué importa. La administración como tal, pues la administración yo tengo que tener relación, si yo soy de finanzas, porque dice, proporciona las técnicas de evaluación, planeación y control para el logro de una mejor toma de decisiones. Si yo sé que el administrador va a tomar decisiones, tengo yo como finanzas que subirle la información de todas las áreas a las que yo estoy a cargo. Si yo soy finanzas, tengo áreas a cargo, por lo tanto, la información tiene que ser precisa y verdadera para la toma de decisiones. ¿Con qué otras disciplinas? Con matemáticas. Aquí nos habla de matemáticas. Dice, se trabaja con activos financieros o títulos de valores que forman parte de los elementos fundamentales de las matemáticas financieras. Acuérdense que mucha de la información que nos llega de finanzas o que para resumir la información necesitamos aplicar algunas técnicas para calcular lo que buscamos. Para eso necesitamos saber matemáticas financieras. Ya tuvimos esa materia, ya vimos algunos ejemplos de matemáticas financieras, hoy te vamos a ver otros. Por lo tanto, en la relación con matemáticas tiene que ver con las matemáticas financieras. A fin de cuentas, estamos hablando de fórmulas financieras, fórmulas para hacer cálculos y en base a los resultados, subir la información a la administración para la toma de decisiones. La economía. ¿Por qué se relaciona finanzas con economía? Dice, se relaciona con el conocimiento del marco económico y con las aplicaciones de los principios económicos. Podemos hablar de macroeconomía si hablamos de país o microeconomía si hablamos de empresa. Entonces, dependiendo de la relación que tengamos, pues vamos a tener un contacto directo con la economía. Si hablamos de macroeconomía, pues tenemos que ver los aspectos generales de un país, tenemos que ver lo que es inflación, Producto Interno Bruto, precio de las divisas, a grandes rasgos es lo que primerito que se tendría que ver. Si hablamos de microeconomía, tenemos que ver lo que es lo relacionado con la empresa. Aquí vemos algunos puntos como sería la oferta y la demanda, medición de riesgos, financiamientos, y todo lo que tenga que ver con la empresa relacionada con el dinero. ¿Por qué es importante o por qué se relaciona las finanzas con la mercadotecnia? Dice que se encarga de todo el proceso productivo, es decir, desde la planeación hasta cómo idear las estrategias para vender.
el producto. Obviamente yo necesito, como empresa, tener a alguien o algún área que se dedique a, ¿qué? A planear cómo voy a vender, cómo dar a conocer mi producto, a quién se lo voy a hacer llegar, qué tipo de estrategias vamos a tomar. Todo eso lo ve mercadotecnia, por lo tanto necesitamos que finanzas tenga contacto con mercadotecnia para la elaboración de todos los planes, todas las estrategias. Y si hay necesidad de fondearlos, pues se fondea para que con esto demos resultados a corto, mediano y largo plazo. Sistemas de información, otra área con las que hay contacto a través de las finanzas. Nos dice que los negocios prosperan al recabar y utilizar con efectividad la información. Recuerden que la información es la base de todas las tomas de decisiones. Los sistemas de información están formados porque todo lo que se ocupe en la empresa para generar información. Si hay empresas que tienen algún sistema en conjunto, que todo el mundo maneje ese sistema, se hace con el fin de que la información llegue rapidísimo y sobre todo de manera verídica. Esa es la idea de cuando tenemos algún sistema dentro de la empresa. Habrá otras empresas que cada quien tiene su sistema, cada uno trabaja a como le acomode, pero los resultados deben de subirlos con el fin de tomar decisiones. Como ven, estas son algunas de las disciplinas con las que se tiene contacto a través de las finanzas. Por eso es importantísimo las finanzas, porque tiene que ver con todo. Si se fijan, estas no son algunas, si nos extendiéramos, podríamos poner todas y cada una de las áreas o subáreas de las empresas para que pudiéramos saber qué tipo de contacto hay. Dependiendo de cada empresa, de su tamaño, de su, de su concepto como empresa, a qué se dedica, qué tipo de productos o servicios va a vender, todo va a depender de a qué se dedique la empresa y los objetivos que tenga. Vamos a pasar a este tema, que la verdad es muy polémico, muy, pues, conflictivo, porque cada uno va a tener su opinión y ahí es donde vienen los conflictos, ¿verdad? Cada uno define lo que es la ética para cada persona tiene sus valores propios, por lo tanto, cada persona tiene su ética. Pero cuando hablamos ya de una empresa y sobre todo en finanzas, tenemos que tener algo que se llama valores para poder nosotros llevar a cabo las finanzas. ¿De qué se tratan los valores para llevar a cabo finanzas? Las personas que pertenezcan a finanzas, que sean las encargadas de llevar y controlar, administrar, por decirlo de otra manera, de administrar todo lo que son los recursos económicos de una empresa, necesitamos tener algún tipo de valores. Valores para poder nosotros ejercer lo que es una administración financiera. Tenemos que tener un concepto de ética muy alto, muy desarrollado, muy maduro para poder nosotros llevar a cabo esas actividades. No cualquier persona puede llevar a cabo las actividades y finanzas de una empresa, porque no todos tienen los valores muy arraigados en su persona. Dice aquí esta definición que un estudio realizado por estudiantes de la área financiera de la UNAM mencionó que la ética tiene como prioridad fijar principios generales que sirvan de guía de conducta para las personas, por lo que la ética del ejecutivo de finanzas es un elemento primordial para el desempeño de actividades. El no tener los adecuados valores en la economía ha generado las prácticas corruptas, causando graves daños que en ocasiones han afectado a nivel mundial. A nivel país, a nivel países de todos lados del mundo, ya vimos que se maneja finanzas.
llámele como le llamen en cada país. Aquí en México, la empresa, la institución pública que se encarga de los dineros a nivel país se llama la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, que son los encargados de llevar a cabo estas funciones de finanzas. Por lo tanto, quien maneje este tipo de administración, pues debe de ser alguien con principios morales muy bien cimentados. Si no pasa lo que vivimos muchos años aquí en México, las corruptelas, los desvíos sin autorización de los recursos. En las empresas pasa lo mismo, nada más que a nivel microeconómico o a nivel empresas. Yo contrato como administrador financiero o jefe de finanzas o tesorero o alguien que lleva a cabo el control del dinero sin ningún filtro, sin ninguna información de la persona. Estoy corriendo mucho riesgo porque el dinero da muchas tentaciones. Si hablamos de ética, pues tenemos que contratar a alguien que realmente demuestre su honradez. ¿Cómo podemos investigar eso de la honradez en las personas? Bueno, hay empresas dedicadas a hacer estudios socioeconómicos de las personas. Y yo voy a contratar a alguien, si yo tengo candidatos para poder contratarlos una vez que reunieron los requisitos establecidos, el último paso sería un estudio socioeconómico. ¿Qué nos va a decir ese estudio socioeconómico? Nos va a decir dónde vive, con quién vive, cómo vive, cuánto ganaba en las otras empresas, cómo salió de las otras empresas y toda la información, cómo se lleva con los vecinos, con su familia, qué familia tiene, todo lo relacionado con esa persona, cómo se relaciona con todo el mundo, con amigos, familia, compañeros de trabajo, jefes que haya tenido. Entonces, todo eso se investiga a través de las empresas dedicadas a lo que es esos estudios socioeconómicos. Esa es una manera de darnos cuenta si la persona realmente tiene principios y tiene valores, o nada más es alguien ocasional que se le ocurrió trabajar en finanzas, pero no reúne los valores éticos como para pertenecer a mi empresa y con eso este, ayudar al crecimiento de esta empresa. Pero si no reúne nada de esto, pues la verdad es muy arriesgado contratar a alguien que ha causado daños por otros lados. Es indispensable investigar a conciencia, no solo con entrevistas, porque las entrevistas puede uno mentir fácilmente, pero si no tiene una investigación a nivel más a profundidad, corremos muchísimos riesgos. Bueno, vamos a ver ahora lo que es valor del dinero en relación con el tiempo. ¿Cuánto vale mi dinero en determinado tiempo? ¿En base a qué va a tomar valor mi dinero con el tiempo? ¿Cómo sé que mi dinero va a valer después de determinado tiempo? ¿A futuro? ¿O cuánto costó en el pasado mi dinero? Bueno, pues todo eso va referente a lo que son las tasas de interés. En matemáticas financieras se vieron algunos ejemplos de lo que es algunos cálculos de intereses. Pero vamos, si no recuerdan, o si ya lo recuerdan, pues vamos a reforzar. ¿Qué es una tasa de interés? Nos dice que es el costo de pedir dinero prestado o la recompensa por ahorrarlo. Así es una tasa de interés. El costo, ¿cuánto me cuesta pedir dinero prestado? ¿Cuánto me cuesta? Por cada peso, ¿cuánto tengo que pagar yo de interés? Para eso se maneja un porcentaje que sería la tasa de interés. Ese es el costo del dinero, aunado con el plazo, Entonces, necesitamos saber
tasa de interés o el monto que nos va a costar el dinero, o a fin de cuentas el porcentaje. Por cada 100 pesos, ¿cuánto me va a costar el dinero que estoy yo pidiendo o estoy otorgando como préstamo, como financiamiento? Eso sería la tasa de interés, el costo de pedir dinero prestado o la recompensa por ahorrarlo. Porque también es al contrario, si yo ahorro un dinero o hago una inversión en algún otro lado, voy a necesitar tener beneficios. ¿Y en base a qué? A una tasa de interés. El cálculo de porcentaje que voy a ganar si yo estoy prestando o financiando algo o alguien, necesito yo tener beneficios. ¿Y cómo lo sé? A través de una tasa de interés. Dice, se calcula como un porcentaje del monto que fue entregado por un prestamista en un financiamiento bancario o una persona que lo guarda en una cuenta de ahorro. Así es como sabemos exactamente lo que es la tasa de interés. El costo que tiene ese dinero, ya sea para prestar o para que me prestes. El porcentaje que me va a costar, ya sea tener ese dinero ajeno o prestar mi dinero a alguien más para que me dé beneficios. ¿Qué tipos de tasa existen dentro del mercado? Dentro del mercado del dinero, acuérdense que el mercado de dinero es donde se ofrece dinero y hay quien busca dinero, necesita dinero. Hay personas, hay empresas que necesitan dinero, hay empresas, hay personas que ofrecen dinero. Ese es el mercado del dinero. Aquí la diferencia es cómo buscarlo, con quién buscarlo y cuál es lo que más nos conviene. Bueno, aquí hay tres tasas de interés o tres maneras de ver cuánto nos va a costar el dinero, en base a qué, al el porcentaje que nos van a cobrar. Aquí hablamos de tres tipos de tasas. Puede haber más, puede haber menos, dependiendo el uso que se le dé a cada empresa dedicada a financiar a quien requiere algún tipo de financiamiento. Bueno, primer punto dice tasa fija. ¿Qué es la tasa fija cuando hacemos algún movimiento de crédito, ya sea para pedir o otorgar crédito? ¿Qué es la tasa fija? ¿A qué se refiere? Bueno, aquí nos dice que es un porcentaje constante. Se aplica de forma regular durante el plazo del crédito. No se modificará en tanto el crédito siga vigente. Cuando un país tiene una estabilidad económica, normalmente este tipo de tasas es el que se aplica. Tasa fija. No hay riesgo de que se pueda haber algún colapso financiero y por lo tanto la persona que está invirtiendo, financiando a alguien, pueda perder su inversión. Cuando el país no tiene alguna estabilidad financiera, entonces hablamos de otro tipo de tasas, pero cuando una tasa fija es cuando hablamos de un país que tiene cierta estabilidad financiera, no hay riesgo de que hubiera un colapso y por lo tanto se está en posibilidades de calcular en la tasa fija, donde no vamos a modificar el porcentaje en ningún momento durante todo el plazo. Se firma un contrato donde dice que la tasa va a ser de tal porcentaje fija durante el periodo que se está pactando. Así es la tasa fija, no hay cambio. Tasa variable, pues sería todo lo contrario de la fija, ¿verdad? Aquí nos dice que se modifica o varía de acuerdo a las condiciones del mercado. Si son favorables, tiene una tendencia a la baja, lo que implicaría que los intereses irán cada vez menores. Si son adversas, las tasas tienden a subir, por lo que el pago de crédito también se incrementaría. Bueno, variables, como ya vimos, es todo lo contrario de la fija. Cuando hay una tasa variable, significa que puede haber algún tipo de situaciones a nivel macroeconómico, a nivel país. ¿Por qué hay ese tipo de variable? Porque sé que en cualquier momento puede haber variaciones en el mercado. ¿A qué se refiere con variaciones? Que puedan subir o bajar las tasas a nivel mundial, que puedan subir o
bajar las tasas a nivel país. ¿Cómo sabemos en base a que esas tasas pueden ser variables? En un país de que no hay mucha estabilidad, las tasas las va tasando, las va manejando lo que es la institución encargada de llevar las finanzas de cada país. Cada país tiene su tasa de referencia. ¿Qué es la tasa de referencia? La cantidad que está costando el dinero en el país a nivel promedio o como referencia nada más. Si yo digo que la tasa de interés en México está en 11% aproximadamente, 12%, significa que es lo que está costando el dinero de manera general, como referencia. ¿Qué es como referencia? Como una idea nada más. Cuando hablen de tasa referencial, les están dando una idea nada más. No es que quieran que se cobre esa tasa, cada quien puede cobrar la tasa que quiera cuando financia a alguien. Entonces, si yo veo que constantemente están cambiando las tasas a nivel macroeconómico, porque se están fijando a través del Banco de México, en este caso en México es el Banco de México, en Estados Unidos tiene su institución, todos los países tienen sus instituciones que manejan sus tasas como referencia, lo que cuesta el dinero a nivel país. Eso es lo que están diciendo las tasas de referencia. Y se va publicando constantemente cuando hay algún cambio. Si es un país que tiene muchos problemas económicos, el cambio es constante y casi siempre las tasas van subiendo. Van subiendo, por lo tanto, si yo contrato un crédito para mí o yo lo otorgo, si es un país que tiene problemas, que yo sé que puede generar algún tipo de problemas, lo hago variable. ¿Por qué? Porque sé que en cualquier momento puede modificarse y casi siempre será para arriba. Pocas veces es para abajo, aunque se puede dar el caso. Casi siempre las tasas en un país con problemas económicos siempre va a ser una tasa variable, pero siempre para arriba. Entonces, si yo firmo un contrato con tasa variable, significa que voy a depender de las subidas y bajadas que dé la tasa de referencia del país donde estoy. Si yo estoy en México y me empiezo a ver que hay problemas económicos y la tasa de referencia que da el Banco de México es constante y está variando, si no día a día, por lo menos semana a semana, entonces yo no puedo confiar. Por lo tanto, si voy a otorgar dinero, que sea variable. Si voy a recibir el dinero, pues no me conviene, así como que mucho, porque se va a indexar a lo que es la variación que está teniendo el Banco de México con su tasa de referencia. Entonces, puede subir, puede bajar, como les digo, casi siempre la tasa sube cuando un país en problemas. Entonces, así es como se maneja ese tipo de variables. Dependiendo de los resultados económicos de un país, vamos a tener tasas variables. Aunque aún así, aunque hay estabilidad en un país, también puede existir tasas variables. Son mínimas, pero casi siempre son fijas. Si hay estabilidad, pues no hay por qué poner variables, porque las variaciones de la tasa que otorga el Banco de México, en este caso en este país, son mínimas las variaciones para arriba o para abajo. Entonces, no afecta en gran medida cuando nosotros tenemos una tasa fija. Por lo tanto, una tasa variable pues no sería muy conveniente, aunque sí hay quienes las manejen, cada quien su conveniencia. Tasa revisable o ajustable. Esta se compara cada determinado periodo con la tasa base de referencia. Dice, en México es la tasa de interés interbancaria de equilibrio y si hay variación se ajusta y se aplica la nueva tasa resultante. Esta se utiliza principalmente en créditos a largo plazo. Bueno, aquí si yo voy a contratar un interés, una, un financiamiento a largo plazo, aquí dice que casi siempre se ocupa esta tasa revisable o ajustable. ¿Qué quiere decir? Si hablamos de largo plazo, acuérdense que tiene que ser más de un año. Corto plazo es a menos de un año para las empresas. Aquí hablamos de largo plazo, significa de más de un año. Puede ser si adquirimos algún bien, algún activo
algún vehículo, algún medio de transporte, lo que sea. A lo mejor puede ser 5 años. Si yo compro a lo mejor un bien inmueble, puede manejarse arriba de 10, 15 años. Ahí sí conviene la tasa revisable o ajustable. ¿Por qué? Porque a mí me conviene, aunque esté en un país estable, financieramente hablando, porque a lo mejor la tasa de referencia puede tener una caída, puede bajar. Entonces lo ajustamos en el momento que tenga. Es un tipo de tasa, así puede decirse, como variable. Le llaman aquí ajustable porque se va cambiando conforme va manejándose lo que es el interés de referencia que dicta el Banco de México. Entonces se va ajustando, se va revisando a criterio de ambas partes. Si ven que hay necesidad de ajustar para arriba o para abajo, se reajusta. Si ven que no es necesario, porque la variación no es gran cosa, se sigue permaneciendo. Aquí tiene que haber una conciliación para ver si la tasa la revisan, la ajustan o se queda como está. Dependiendo de las variaciones, si son muy marcadas, pues va a haber alguna variación, tanto para arriba o para abajo. Si es muy mínima la variación, pues no hay por qué moverle hasta que existe una variación en la tasa interbancaria. Bueno, interés simple. Acuérdense, vimos ejemplos, vimos la fórmula, hicimos algunos ejemplos. Entonces, vamos a revisarlo, lo que es el interés simple, de todos modos. Si ya se acordaron, si no se acuerdan, pues vamos a manejarlo otra vez, vamos a hacer algún ejemplo para, si no se acuerdan, recordarlo, si se acuerdan, una forma de reafirmar nuestros conocimientos. ¿Qué es el interés simple? Dice que es el cálculo de ganancias adicionales sobre una cantidad de dinero inicial. Se aplica a préstamos, inversiones, cuentas de ahorro. Dice que el interés se calcula sobre el monto principal y se paga o se gana con un periodo específico. A diferencia del interés compuesto, que se reinvierte, el interés simple se calcula únicamente sobre el monto original. Acuérdense que el interés simple, nada más es cuestión de el monto de financiamiento. Es lo que tenemos que tener aquí, como dice, monto principal. Nuestra tasa de interés, que siempre va a estar catalogada como un porcentaje, y el tiempo. El tiempo. ¿Por cuánto tiempo es el financiamiento? Bueno, para mayor comprensión, pues vámonos al ejemplo. Dice, si tienes un préstamo con un interés simple del 5% anual y debes o se pide un financiamiento de 1,000 pesos, pagarás 50 pesos de interés cada año. En este concepto básico utilizado en las acciones financieras cotidianas. Este concepto básico es lo mínimo que podemos nosotros saber. Significa que es tan sencillo que hasta un niño de primaria, si le enseñamos, lo puede aplicar. ¿A qué se refiere con este ejemplo? Nos dice que nada más es cuestión de multiplicar todas nuestras variables que nos están poniendo aquí. Nos dice que el monto principal son 1,000 pesos, la tasa de interés 5% anual. Significa que nada más va a ser un periodo de un año. Por eso se multiplica por 1, porque nos habla de cada año. Si hubiéramos hecho este ejemplo a 2 años, se pone un 2, a 3, 3, dependiendo la cantidad que nosotros querramos, en este caso, ponerle al ejemplo. Y para más sencillo, se puso un 1, por lo tanto, 1,000 por 5% o 0.05 por 1. Nos da el interés de 50 pesos. Nos dice que el monto principal, 1,000 pesos, más el interés generado por un año con esa tasa que se está manejando, que si yo otorgué ese financiamiento, me van a regresar mis 1,000 pesos más 50 de ganancia.
Eso les costó el dinero que yo les presté por un año. 50 pesos, me regresan mis 1,000 pesos más 50. O al revés, si yo solicito un financiamiento, significa que los 1,000 pesos que me financiaron me está costando 0,5% por un año. O lo que sería lo mismo, 50 pesos. Ese sería el monto que si sumamos todo lo que nos prestaron, más la ganancia del que estaba otorgando el financiamiento, sería 1,050 pesos o 1,050 hay que desembolsar para pagar ese financiamiento. Si se fijan, no tiene gran ciencia. Vámonos a lo que sería la fórmula. La fórmula, acuérdense, el interés que vamos a pagar significa que es igual al capital o el monto de préstamo por la tasa de interés por el tiempo que se va a usar ese dinero. Aquí tenemos otro ejemplo donde nos dice que el capital o el monto financiado son 2,500 pesos con un 5% anual otra vez, pero en este caso por 3 años. Hacemos la multiplicación 2,500 por 0,05 y luego por 3 nos da 375. ¿Qué quiere decir? Pues que ese es lo que cuesta el dinero. En 3 años tengo que pagar, si yo me estoy financiando con alguien, los 2,500 más 375, que sería la sumatoria o monto total a pagar. 2,500 más 375, 2,875 tendría que yo desembolsar en 3 años para saldar la deuda. Eso es el interés que me están cobrando por 3 años. Entonces, no hay mucha complejidad, simplemente se aplican multiplicaciones, que pienso que todo el mundo sabemos hacerlas, y así es como se cubre lo que es el interés simple. Hablemos de interés compuesto nuevamente, base para todo lo que es finanzas. Aquí es importantísimo saber la fórmula del interés simple. Si investigamos, podemos encontrar otras fórmulas más complejas, más complicadas, pero a fin de cuentas el resultado debe de darnos igual. Nosotros, como ya vimos en matemáticas financieras, podemos ocupar la fórmula más simple, más sencilla, más común con la que normalmente se calculan este tipo de interés. Nos dice que es el interés de una deuda o una inversión que tiene en cuenta el capital principal más los intereses generados anteriormente. Genera intereses de los intereses haciendo un efecto bola de nieve. Recuérdense que el interés compuesto significa que el préstamo cada fin de periodo genera interés. Ese interés, si no es pagado, se va a formar parte de capital. Se forma como capital otra vez. Si yo tenía 1,000 pesos y los intereses que se generaron fueron 500, pues ahora lo que debo son 1,500 como capital. Y los nuevos intereses se van a calcular en base a 1,500, no como a los 1,000 pesos que fue el préstamo original. Los intereses se suman al capital y se forma un nuevo capital. Por lo tanto, así es como se maneja el interés compuesto. Aquí tenemos la fórmula del interés compuesto. ¿Qué significa el interés compuesto que ya vimos? Pues aquí nos va a dar un monto. En el interés simple nos va a dar un interés, cuánto pagamos de interés. Pero si nos vamos a interés compuesto, nos va a dar ya la sumatoria de lo que es el adeudo más los intereses generados. Así es como se maneja dentro del interés compuesto. La fórmula, como ya la vimos en alguna ocasión, con ejemplos que hicimos, es esta de M es igual a C, abre un paréntesis, 1 más I elevado al tiempo. Aquí adelantito vamos a ver otro ejemplo donde nos dice cómo se calcula. Aquí tenemos un ejemplo que nos dice, una persona ahorra 1,000,000 de pesos. Bueno, hace ratito eran 1,000 o 2,500. Aquí vamos ya un poquito más complicado. Nos dice que una persona ahorra 1,000,000.
en un banco que le ofrece una tasa de interés compuesto mensual del 2%, ¿qué valor recibirá la persona si retira su dinero al cabo de 5 meses? Significa que si yo ahorro en ese banco, cada mes el 2% que voy ganando de interés por ese millón se va a volver capital. Entonces se va a sumar y después ese monto al siguiente mes se le va a calcular ese 2% y así nos vamos hasta los 5 meses. En lugar de hacer el cálculo cada mes y ver cuánto se está metiendo por el interés, se está metiendo a capital, pues hacemos la fórmula y ya nos la da completamente rápido. Aquí tenemos nuestros datos. Aquí la fórmula, si se fijan, varía en cuanto al resultado. Nos dice valor futuro. Arriba en la fórmula nos dice, vamos a regresarnos, monto. Y aquí nos dice valor futuro, que es lo que significa la B mayúscula y la F pequeña. Valor futuro. Es lo mismo que el monto. ¿Qué quiere decir valor futuro? ¿Cuánto va a costar mi dinero al término de los 5 meses? Yo voy a invertir mi dinero en ese banco y yo quiero saber cuánto va a costar mi dinero en 5 meses. Aplico la fórmula y ya sé cuánto va a costar mi dinero. ¿Cuánto va a costar ese millón de pesos en 5 meses a esta tasa que me están dando? Aquí me dice que el dinero de 1 millón de pesos va a costar en 5 meses 104,080 pesos. Eso es el beneficio que voy a obtener, es lo que le está costando al banco por yo otorgarle ese millón de pesos como financiamiento. Como inversión, yo invierto en el banco 1 millón y me dice, te voy a pagar 2% cada mes, en 5 meses te entrego tu dinero. Aquí está, calculo con la fórmula. Sustituyo los datos que nos dice que el capital es 1 millón. Ponemos la fórmula que es 1 más la tasa de interés, que es el 2%. Si ese 2% lo dividimos entre 100, nos va a dar en decimales, que sería 0,02. Lo elevamos a qué? A la cantidad de meses o periodos que hay ya establecidos. El resultado multiplicamos primero, hacemos la cuenta por primero lo que está en paréntesis. Acuérdense que todo tiene un orden, primero en paréntesis, luego potencias y al último multiplicación suma y al último suma o resta. Hacemos lo que está dentro de paréntesis que nos dice 1 más 0,02, nos va a dar 1,02. Eso lo elevamos a 5, nos va a dar una cantidad que la vamos a multiplicar por 1 millón. Y aquí el resultado nos da 1,104,080. Si nos vamos a la fórmula, nos va a dar el monto. ¿Y qué es el monto o valor futuro? La suma de lo financiado más los intereses devengados. Y aquí ya vienen todos los intereses que ganaron por invertir ese millón de pesos. Yo lo invertí en el banco, entonces al término de los 5 meses tengo que tener esto. Por eso se llama valor futuro, porque en este momento yo lo voy a invertir y ya sé al aplicar la fórmula cuánto dinero voy a tener. Ya sé mi dinero cuánto va a valer en el futuro. Aquí es donde viene de manera práctica ya en lo que es la realidad. Es lo que tenemos que hacer cuando se solicita un financiamiento de manera personal o en empresa. Pongamos que ahorita estamos en una empresa y la empresa requiere un financiamiento para su crecimiento. Tenemos que nosotros investigar en el mercado de dinero las mejores condiciones, las mejores tasas o los mejores plazos. Recuerden que no siempre es lo mejor buscar la mejor tasa. A lo mejor nos conviene un plazo más largo, aunque sea una tasa más larga, más alta. O al revés, a lo mejor nos conviene una tasa muy baja porque voy a tener un plazo muy corto, dependiendo las necesidades y de los productos que tenga quien nos va a financiar. Nos van a ofrecer varias opciones, hay que hacer cuentas, hay que hacer este tipo de cálculos.
el interés compuesto o valor futuro. Si yo sé hacer esta fórmula, si ya me la sé, rápidamente puedo saber cuánto me va a costar el dinero si yo estoy solicitando un financiamiento como empresa. Me dan los datos, hago el cálculo y yo sé cuánto me va a costar el dinero. Aquí es donde vienen las famosas tomas de decisión. Me están dando la información. Tengo yo que evaluar varias opciones y tomar la mejor decisión. Como les digo, a lo mejor me puedo ir por tasa de interés, a lo mejor me voy por tiempo, me conviene más por tiempo o por tasa de interés. Entonces, dependiendo de lo que uno quiera, es lo que le ofrecen a uno. Y por tanto, yo hago mis cálculos con mi fórmula y yo sé cuánto va a valer el dinero que me estoy pidiendo para financiar, cuánto va a valer, cuánto me va a costar como empresa ese dinero que estoy solicitando para financiar. Rápidamente saco mi fórmula, hago mis cálculos y ya lo sé. Les había comentado que ya las financieras o los bancos tienen otro tipo de fórmulas para ganar un poquito más de dinero. No es mucha la diferencia, pero sigue siendo válida esta fórmula de valor futuro o monto de interés compuesto. Esa es la más cercana, la más práctica, la más sencilla de aplicar. Entonces, si yo domino esta fórmula y voy a recibir un préstamo, pues rápidamente hago mis cálculos para ver si es viable o no es viable. A lo mejor me conviene otra tasa de interés, otro plazo, dependiendo lo que yo quiera como empresa. Tengo que hacer mis cálculos, para eso son los administradores financieros, para calcular todo esto e informarle al administrador general de la empresa estos datos y para que se tome la mejor decisión en base a lo que espera la empresa de este tipo de financiamientos. Interés simple contra interés compuesto. Bueno, ya habíamos visto algunas diferencias, vamos a recordarlas. Nos dice que el interés simple, el capital siempre se mantiene fijo. Siempre va a ser el mismo monto de capital que solicitamos como crédito, que otorgamos como crédito. Siempre va a ser lo mismo, no va a variar. Si hablamos de interés compuesto, nos dice que el capital se incrementa en cada periodo. Va a haber un capital donde el interés se va a ir cambiando, no el monto de la tasa, sino el interés que se está generando, porque cada periodo que no se pague el interés se va haciendo capital y por lo tanto se va aumentando la deuda porque se están sumando los intereses. Se aplica operaciones a corto plazo, el interés simple. Es muy raro que se siga otorgando, sobre todo a empresas, pero pongamos que sí existe. Se aplica a cortísimo plazo, puede ser un mes, 2 meses, 3, si quisiéramos hasta un año, pero es raro. Nos dice que el compuesto se aplica en operaciones a corto y largo plazo. Pues sí, porque el que otorga el financiamiento quiere tener beneficios cada vez más productivos. Que su dinero cueste más en el futuro y así valga la pena el hecho de financiar a alguien. El crecimiento es lineal, no hay variación, siempre es lo mismo. Con este tipo de interés podemos hacer cálculos a largo plazo porque siempre va a ser la misma cantidad de capital lo que debemos. El crecimiento es exponencial. Aquí sí es todo al revés. El crecimiento del capital que debemos en base a lo que pedimos siempre va a cambiar. Cada periodo va a ir incrementándose lo que debemos. Va a ir, como dice aquí, de manera exponencial. Entonces va a llegar el momento en que la deuda que teníamos ya se multiplicó varias veces. Por lo tanto, es indispensable si contratamos un crédito con interés compuesto, ir devengando los intereses, pagándolo los intereses de manera puntual, porque si no, el crédito se vuelve, a fin de cuentas, hasta impagable.
Se paga o se cobra al mes el simple, mes a mes, se va haciendo el pago o el cobro dependiendo de la situación que esté uno. Si yo otorgué el crédito, voy a cobrar. Si yo me otorgando un crédito, yo soy el que voy a pagar mes a mes. En el interés compuesto se acumulan y se pagan junto con el capital. Normalmente, cuando se genera un interés compuesto, la ventaja que tiene el que da el financiamiento es el tiempo. Entre más tiempo pase, más gana él, porque el interés es compuesto. El interés se vuelve capital y sobre ese capital vuelve a cobrar intereses. Entonces, le conviene a quien otorgue un financiamiento, un crédito, una inversión, que alguien haga una inversión, que no se cobren los intereses, que no se paguen, que se vayan acumulando para con eso se vaya revalorizando nuestro capital y se acumule constantemente por la falta de pago de esos intereses. Así es como la diferencia hay entre simple y compuesto. Capitalización. ¿Cuál es la capitalización de recursos económicos o del dinero? Nos dice que es el proceso mediante el cual el dinero crece con el tiempo gracias a un tipo de interés, ya sea de forma simple o compuesta. Si vimos hace ratito lo que era el valor futuro, es exactamente una manera de ver mi capitalización. Si yo estoy otorgando un crédito a alguien, estoy financiando a alguien o estoy invirtiendo en algún lugar, lo que yo quiero son beneficios por el uso de mi dinero. Ese beneficio tiene que llamarse al momento que me liquidan, al momento que me entregan todo lo que generó, el monto que asigné de préstamo de inversión, me lo entregan junto con los intereses. Si hablamos del ejemplo anterior que presté o que solicité un crédito de 1 millón de pesos y me están cobrando cierta cantidad, al momento que yo pague todo lo que el adeudo completo, ya no ya la capitalización ya no es el 1 millón de pesos, sino el 1 millón de pesos más lo ganado. Eso es capitalización, lo que se está ganando a través del tiempo con esa tasa de interés. Eso es capitalización. Ya no tengo otra cosa más que el capital creció con el tiempo a través de la tasa de interés. Ya creció, por lo tanto, ese es mi nuevo capital. Ya mi capital nuevo, o si lo quiero ver como futuro, si estoy pensando en invertir, estoy pensando en soltar un crédito, pues la capitalización es importantísima. ¿Qué sería el resultado que nos da el interés compuesto? Hablemos de amortización de un préstamo. ¿Qué es amortizar un préstamo? Pues no es otra cosa más que pagar ese préstamo. Amortizar es una manera de decir que vamos a pagar el préstamo. Pero ¿cómo se amortiza un préstamo? ¿Quién nos dice? Consiste en la devolución de una deuda a lo largo de un periodo de tiempo acordado entre los que prestaron y el prestamista, el prestatario y el prestamista. Es lo que hace, por ejemplo, al devolver un préstamo, con cada cuota que se paga se amortiza parte de la deuda. Bueno, yo solicito un crédito, me dicen cuánto va a ser a valor futuro el préstamo total junto con los intereses. Y me dicen que se va a aplicar el interés simple o compuesto dependiendo. Pongamos que es el compuesto donde se van a generar intereses. Acuérdense que el interés, si no se paga a tiempo, se genera nuevo capital y por lo tanto el interés crece. No la tasa, sino el interés cobrado. Bueno, entonces, ¿qué se hace cuando hay una amortización? Normalmente se genera algún tipo de tablitas donde nos indican, sobre todo las financieras y los bancos, cuánto se tiene que ir pagando de manera fija, que incluya capital, parte del capital,
y los intereses al momento. ¿Cómo se calcula eso? Pues vamos a ver aquí un ejemplo de una tablita, donde nos dice aquí. Aquí, si vemos a grandes rasgos, dice que se pidió una cantidad por 200,000 pesos y que se tiene que pagar mes a mes 5,000 pesos, de los cuales tengo yo que pagar 4,600 de lo que es parte del monto de lo que debo y el interés. El interés y me va a sumar 50,000 pesos, perdón, 50,000, no 5,000, son 50,000. Si se fijan, el interés va bajando conforme va avanzando el tiempo. Aquí hablamos de 4 periodos. Va bajando el interés, pero el monto que se está pagando es el mismo. Simplemente se está pagando más capital, pero el interés va bajando. Significa que mes a mes que voy yo pagando, me va costando menos el dinero. A fin de cuentas, tiene que dar el mismo resultado si lo calculamos a interés compuesto. En este caso, si lo manejamos y no dejamos de pagar, siempre va a ser como si fuera interés simple. Estamos pagando un capital sin que los intereses se vuelvan capital. Estamos pagando el capital más que y los intereses, pero sin que se vuelvan capital los intereses. Por lo tanto, la tabla de amortización es benéfica ¿para quién? Para el que pidió el financiamiento o el que está invirtiendo en algún lado. Cada pago de 50,000 pesos significa que vamos pagando más capital, pero menos intereses, menos intereses. Si fijan, este ejemplo es muy claro. Debo 200,000, hago mi primer pago de 50,000, incluye tantos intereses y tantos de abono a capital. Así más o menos va a haber otros datos, va a haber otras cosas que nos presenten cuando nos presenten. Si solicitamos algún crédito, si otorgamos algún crédito, tenemos que presentar una tablita así donde se vea exactamente cuál es el monto a pagar. Si yo necesito un financiamiento, voy y me hacen los cálculos de cuánto tengo que pagar cada periodo, ya incluido intereses y parte de lo que es el cálculo de el monto. Aquí no se está cobrando interés sobre interés, simplemente sería como un interés simple, pero en el momento que se falle algún tipo de pago, entonces sí vienen las consecuencias porque ya no se va a cobrar sobre el saldo que quedaba, sino ya sobre el saldo más los intereses sumados, que sería el nuevo capital. Por lo tanto, si me hacen una tablita, yo sé cuánto tengo que pagar cada periodo y no debo de fallar, porque si fallo se me incrementa y puedo llegar a tener problemas si estamos a nivel empresas, porque esa diferencia que no debió haber ocurrido, alguien tiene que pagarla. Valoración a largo plazo, nos dice. Las inversiones a largo plazo desempeñan un papel fundamental a la hora de generar riqueza y garantizar la estabilidad financiera. Ofrecen el potencial de obtener rendimientos significativos durante un periodo prolongado. Bueno, aquí estamos viendo a nivel inversión. ¿Qué significa a nivel inversión? Que una empresa tiene dinero suficiente como para cubrir todos sus egresos durante un largo periodo. Acuérdense, el largo plazo es más de un año. Entonces yo tengo dinero como empresa y para no tenerlo parado, porque yo trabajo funcionando y me sobra esa cantidad, ¿qué hago? Invertirla a largo plazo. ¿Qué es largo plazo? Pues me van a dar una tasa de interés por determinado tiempo mayor a un año. Entonces, si yo invierto ese dinero, me va a dejar a largo plazo una cantidad que si yo hago mis cálculos con mi
fórmula del interés compuesto, sé cuánto va a valer mi dinero en ese largo plazo. Y ahí voy a tomar la decisión si me conviene o no esa inversión a largo plazo. Si yo veo que me conviene haciendo mis cálculos, comparándolo con otros lugares, comparándolo con otras inversiones, comparándola con invertir en mi misma empresa, ¿qué es lo que más me conviene? ¿Me conviene seguir manejando mi dinero en la empresa o me conviene invertirlo fuera de mi empresa? Así es como yo tengo que hacer mis cálculos para ver qué es lo que conviene a la empresa. ¿Por qué? Porque ese dinero es de la empresa, no es personal, no es de los dueños, no es precisamente del dueño o si es uno solo, es de la empresa. ¿Qué es lo que pasa con las inversiones a largo plazo? Si vamos a una casa de bolsa, si vamos a una financiera, a un banco, nos van a ofrecer opciones a largo plazo que pueden ser de riesgo o donde no hay ningún riesgo. Riesgo medio o no hay de plano ningún riesgo. ¿Qué significa el riesgo? De que se va a manejar a través de algunos productos financieros donde se maneja a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Ahí se arriesga el dinero. Paga muchos intereses dependiendo del riesgo. Si mi riesgo es muy alto, el interés es muy alto. Si el riesgo es mínimo, pues va a ser mínimo el riesgo, mínimo el interés que pagan. Entonces, las empresas tienen que valorar si les conviene invertir con las casas de bolsa, con riesgo o sin riesgo. En México, el menor de los riesgos son los famosos CETES o certificados de la Tesorería de la Federación. ¿Qué significa eso? Que le estamos prestando dinero al gobierno. Esa es una inversión, no hay riesgo, el gobierno nunca va a quebrar, nunca va a aparecer con que sus acciones del gobierno ya no valen, por lo tanto, todo el que invirtió ahí ya perdió su dinero. Nada de eso, el gobierno nunca va a quebrar. Por lo tanto, esa es una inversión la más segura de todas. De ahí en fuera, las demás tienen algún tipo de riesgo. Por mínimo que sea, hay algún riesgo. Los bancos, por el hecho de tener una cuenta de ahorros, pueden ofrecer algún tipo de interés. La verdad es irrisorio lo que ofrecen. Aunque sabemos que el dinero que nosotros podemos invertir en un banco lo ocupan para financiar a alguien más y le cobran unas tasas de intereses altísimas. Los bancos cobran mucha tasa de interés. Sus tasas de interés son muy altas. Se habrán fijado que las tasas de interés de una tarjeta de crédito en ocasiones superan el 100% anual. Entonces, imagínense si no es ganancia para los bancos, para los dueños de los que emiten esas tarjetas. Es mucho dinero lo que ganan los que emiten las tarjetas de crédito. Si hablamos de préstamos personales, de préstamos a empresas, bajan un poco más las tasas de interés, pero aún así, para hacer este país están muy elevadas todavía si las comparamos con los países del primer mundo donde las tasas de interés están bajas. La verdad, ahí están muy bajas las tasas de interés. Eso para motivar la inversión y que las empresas tengan suficiente crédito para crecer. En México todavía estamos muy retrasados en eso. Pensamos que todavía cobrando muchas tasas de interés. Nada más nosotros como bancos, como financieras, nos hacemos de mucho dinero y que los demás se fastidien. Quieren dinero, les cuesta. Cuando cambiemos la mentalidad de estos financieros, de estos bancarios, de estos, vamos nosotros a tener unas inversiones más altas para las empresas. Vamos nosotros como empresarios a invertir más a través de qué financiamiento. Si el interés que me cobran es muy blando, una tasa de interés muy baja, que no me va a chupar mis ganancias, pues va a ser benéfico para todo el mundo, no solo para la empresa.
va a ser benéfico para el gobierno, que le voy a pagar más impuestos porque estoy vendiendo más, porque mi inversión está valiendo la pena, la estoy multiplicando y por lo tanto estoy generando a nivel país y a nivel empresa. Igual las personas que otorgan algún tipo de créditos se van a ver beneficiados porque más empresas van a solicitar financiamiento. Por lo tanto, entre más empresas, más ganan ellos interés. Aunque sea poco la tasa de interés, pero ya sumado con todos los que pudieran solicitar algún crédito, ya la verdad sería algo grande. ¿Qué es lo que pasa en los países del primer mundo? Los países del primer mundo así se maneja, por volumen, no por montos de tasas de interés. Allá lo que les interesa es que mucha gente pida crédito, muchas empresas pidan crédito. ¿Para qué? Para poder cobrar tasa de interés baja, pero constantes, constantes. Significa que año con año va creciendo la gente que pide, porque los intereses son muy bajos, son muy blandos, entonces la gente se anima a comprar una casa, un edificio, un automóvil, todo lo que requieren a través del crédito y por lo tanto están generando intereses bajos, pero generan. Si sumamos todas las personas, todas las empresas que solicitan crédito en esos países del primer mundo, nos sorprendería todo el dinero que se genera a través de intereses bajos. Aquí en México se sorprende porque el interés es muy alto, pero los que piden financiamiento son pocos. Entonces, si el día que revertamos esta situación, vamos nosotros a crecer más como país, porque las empresas en su mayor medida van a solicitar algún financiamiento porque es muy blando y por lo tanto van a empezar a crecer más. Todo es un efecto dominó. Entre más crezcan las empresas, más crece el país, más impuestos generan. El gobierno tiene más dinero para gastar en infraestructura y así va siendo como el efecto dominó. Tiene una ficha de dominó que están formaditas y van tirando las demás y cada una tira las demás y así vamos beneficiándonos todos como país. Si yo quiero invertir, pasa lo mismo. Yo quiero invertir, necesito ganar más dinero. ¿Qué riesgo quiero correr? Eso es lo que va a costar a futuro mi dinero. Yo le digo a un inversionista, necesito riesgo, mucho riesgo, el mayor que se pueda porque va a ser a largo plazo y pues no, la verdad, a largo plazo casi siempre necesitamos una tasa de interés, pues no muy alta porque no queremos riesgos. A nivel empresa no se deben de correr riesgos. Eso es, creo que el principal consejo que se podía dar. En una empresa invertir el dinero a largo plazo, pero sin riesgo. ¿Por qué? Porque no es dinero de nadie más que de la empresa. Así lo autoriza el dueño, así lo autoriza en todo mundo. Pues alguien va a ser responsable si es que se maneja un riesgo y ese riesgo lleva a que se pierda ese dinero. Entonces, siempre tiene que haber una manera de acuerdos para ver qué tipo de plazo se va a solicitar esa inversión. Si es a corto plazo, pues casi siempre es a meses. Hay empresas que su dinero lo manejan a inversiones a un día, 2 días, 3 días, una semana, dependiendo del banco, dependiendo de las necesidades de cada empresa. Lo invierten a esos días, por lo tanto generan, no mucho, pero algo es algo. Se genera poco dinero, dependiendo del monto, obviamente, pero la tasa de interés es bajísima. A largo plazo, la tasa de interés no es tan alta, pero es constante. Significa que se va multiplicando el dinero cada corte de periodo. Si yo hago una inversión a largo plazo, con vencimiento cada mes, a una tasa de interés, significa que cada mes los intereses que no me están pagando se van a volver capital y el nuevo pago va a ser en base al nuevo capital. Y así nos vamos beneficiando si es que estamos invirtiendo. Entonces, es importantísimo saber hacer cuentas, saber manejar el interés compuesto, que no es otra cosa más que el valor futuro del dinero. Si voy a invertir, que me digan el plazo, el monto de la tasa de interés, y yo pongo el capital, ya voy a saber exactamente
y exactamente voy a saber el valor de mi dinero a futuro. Si no tengo riesgo, pues es lo que me va a tocar cuando yo cobre. Cuando se venza el último plazo, ahí mismo voy a cobrar eso y ya sé cuánto voy a cobrar por invertir mi dinero. Igual si pido yo un financiamiento va a ser al revés. Voy a saber cuánto tengo yo que pagar por ese financiamiento. Por eso, les repito otra vez, hay que aprenderse esa fórmula, aunque ahorita ya hay muchas maneras de localizarla, pero entre mejor sepamos esa fórmula y sepamos sustituir, vamos a saber y no nos van a sorprender cuando vayamos a pedir algún financiamiento personal o de empresa. Ya no nos van a sorprender fácilmente porque tenemos los conocimientos y las habilidades. Dice, al invertir a largo plazo puede aprovechar el interés compuesto que puede hacer crecer exponencialmente su inversión inicial. Además, las inversiones a largo plazo proporcionan una protección contra la inflación y la volatilidad del mercado, ya que permite un horizonte temporal más amplio para afrontar las fluctuaciones a corto plazo. Bueno, si yo voy a invertir en largo plazo, y estoy en un país donde hay mucha volatilidad en cuanto a la inflación, en cuanto al precio de las divisas, en cuanto al crecimiento de un país, pues obviamente tengo yo que protegerme. Allí es donde podría entrar a cuenta una tasa de interés variable o ajustable, dependiendo de las condiciones del país. Yo me adecuo a lo que esté viviendo en el país. Si estoy en un país donde no hay ningún riesgo, por lo menos al mismo tiempo que estoy yo queriendo invertir, pues me conviene algo así donde no hay que ocupar tasas variables o tasas ajustables. Me voy a una tasa fija y de ahí puedo calcular rápidamente. Pero ¿qué pasa si estoy en un país donde hay mucha inflación, mucha volatilidad? El país tiene muchos problemas financieros, entonces sí necesito una tasa variable, donde la tasa me cubra contra, como dice aquí, la inflación y la volatilidad del mercado. Y esto lo llamamos riesgo. Riesgo que es donde me tienen que pagar más interés porque hay mucho riesgo en cuanto a la inversión. Si yo veo que hay riesgo en un país, pues el país tiene que subir las tasas referenciales para que a la hora de que cobren intereses, cubran todo lo que se está viviendo en un país. Ahorita, si vemos en el país de Argentina, que es el más reciente caso, la inflación había llegado hasta 150% anual. Por lo tanto, si yo quisiera hacer una inversión en ese país, el porcentaje que me tendrían que dar para tener algún tipo de ganancia por lo que yo pudiera invertir, aunado al riesgo, tendría que ser muy arriba del 150% anual. Entonces, imagínense lo que voy a ganar si es que no se llega a perder mi dinero. Todo ese dinero lo voy a ganar más de 150% porque tiene que cubrir inflación y volatilidad. Entonces, y riesgo, mucho riesgo. Por lo tanto, me tendrían que dar una tasa de interés muy, muy, muy alta donde mi dinero se va a multiplicar y sobre todo exponencialmente porque estoy aplicando el interés compuesto. Si yo invierto ahorita de alguna manera en alguna financiera, en algún banco, en en papel que emita el gobierno, la verdad sí deja bastante, pero el riesgo es muy alto, mucho, muy alto, porque se puede perder todo lo que invertido. Entonces, aquí es donde tiene uno que calcular no solo las ganancias que pueda tener, sino el riesgo. Si hay un riesgo muy alto, pues así es lo que se puede perder todo. Hay que tener conciencia, hay que saber exactamente hacer números para ver si vale la pena o no vale la pena invertir cuando hay una volatilidad en algún país.
Valoración de bonos. Acuérdense que ya habíamos visto los bonos, pero vamos a recordarlo aquí. Los bonos son instrumentos de deuda a largo plazo. Si hablamos de largo plazo, ya lo hemos repetido hasta el cansancio, arriba de un año. Nos dice que usan las empresas y los gobiernos para recaudar grandes sumas de dinero, comúnmente de un grupo diverso de prestamistas. La mayoría de los bonos corporativos pagan intereses semestrales a una tasa con cupón establecida, tienen un vencimiento inicial de 10 a 30 años y un valor a la par o valor nominal de $1,000 que debe reembolsarse a su vencimiento. Los bonos, como ya vimos, es a largo plazo. ¿Quiénes emiten los bonos? Acuérdense que las empresas son las que emiten bonos o el mismo gobierno emite bonos. Aquí ya sabemos que son los famosos CETES. Debe de haber otro tipo de papel, gobierno a largo plazo, como pueden ser algunos bonos del gobierno. Pero el más común son los CETES. Bueno, ¿qué pasa con esos bonos? Yo como empresa puedo emitir bonos, que no es otra cosa más que pedir prestado, y yo estoy poniendo las condiciones. En un documento parecido a un contrato, viene marcado exactamente cuánto vale ese papel. Aquí diría, por ejemplo, $1,000, como pone aquí del ejemplo. Emito muchos papeles de $1,000 y los ofrezco. Les ofrezco tal cantidad de tasa de interés. Aquí, como dice, convertible cada 6 meses por 10 o 30 años, dependiendo la empresa. Normalmente el gobierno es el que maneja estas cantidades de años o periodos, 10 a 30 años. Es el gobierno el que emite estos montos de tiempo. Las empresas van a menos tiempo, pueden ser a 5, máximo 10 años, yo creo, pero lo que hacen es solicitar bonos para poder financiarse. Normalmente las empresas que solicitan financiamiento a través de bonos a largo plazo van a ocupar ese dinero para sus empresas. ¿Qué es lo que hacen? Trabajan con dinero ajeno. Es tanta la rentabilidad que tienen esas empresas que se dan el lujo de trabajar con dinero ajeno. Emito bonos, me lleno de dinero, pongo a trabajar ese dinero y el dinero de la empresa lo meto a invertir en otro lado, lo invierto en otro lado que me va a dejar más dinero. Entonces estoy ganando por todos lados. Gano invirtiendo mi dinero que no ocupo, gano con el dinero que me están financiando a través de bonos, porque sé que mi empresa es muy redituable, por lo tanto, los intereses que yo pueda llegar a pagar por ese financiamiento, pues la verdad es mínimo a lo que estoy yo teniendo como manejando ese dinero ajeno. Mi empresa es muy redituable, por lo tanto, ese dinero que yo tengo que pagar por intereses es mínimo, mínimo. Y puedo subsanarlo con lo que estoy ganando porque el dinero propio de la empresa lo tengo invertido en otro lado. Entonces, así es como ganan las empresas por todos lados. ¿Qué pasa con esos bonos? Bueno, para emitir bonos no es tan fácil, no es tan sencillo. Necesitamos tener una empresa sana porque los inversionistas que quieran comprar bonos de mi empresa, pues van a ver qué tipo de empresa es. Tengo que proporcionar los estados financieros, pago de impuestos, pago de prestaciones a los trabajadores y todo lo que más pida. Normalmente es esto. Y en base a eso es como arriesgan a comprarse bonos. Pero lo más importante para una empresa genere bonos y los pueda vender a nivel mercado del dinero es lo que sería la, cómo me tienen catalogado las empresas, qué nivel de honradez me tienen las empresas, cómo me tienen catalogado como buen pagador, mal pagador, como si fuera yo una empresa que entrega a tiempo sus productos o servicios que está ofreciendo, que está vendiendo, todo lo que tenga que ver con mi imagen de empresa.
si mi imagen de empresa está muy valorada, está reconocida como una empresa seria, como una empresa responsable, los bonos se pueden vender más fácilmente, aunque no me conozcan mucho. Si ya me conocen como empresa o producto, es mucho más fácil, pero si no me conocen, tengo yo que arriesgarme a generar esos bonos porque me van a dejar dinero a la hora de que me los compren y inviertan en mi empresa. No necesito más que la imagen y un buen funcionamiento de mi empresa, cosa que en muchas ocasiones no se puede dar porque hay empresas que son todo lo contrario, menos llenas de imagen. Por eso los bonos casi siempre los venden las empresas grandototas que tienen una imagen muy grande y se atreven a financiarse de bonos a largo plazo, que son más de un año, que pueden decir 5 o 10 años, donde todo ese dinero lo van a multiplicar en sus empresas. Y lo que paguen de intereses, pues va a ser mínimo con lo que ganaron utilizando el dinero en la empresa, más aparte el dinero que de ellos que no usaron, imagínense todo lo que ganan esas empresas. Por lo tanto, necesitamos como empresas para emitir bonos, aparte de una buena administración y teniendo buenas utilidades, una rentabilidad muy alta, necesitamos imagen. Imagen. Si la empresa tiene una gran imagen en todos los sentidos, va a ser rápido que uno venda bonos. Que inviertan en mi empresa a través de bonos y yo pueda multiplicar ese dinero. Si no tengo imagen, aunque yo tenga buenos números, no me van a comprar bonos. Son documentos, acuérdense, como contratos donde me comprometo a pagar lo que inviertan más una tasa de interés en determinados plazos para poder beneficiar al que está invirtiendo en mi empresa. Son compromisos en escrito donde yo digo cuánto cuesta mi papel, cuánto te voy a dar al término del periodo y cuánto vas a ganar a futuro. Al fin de ese periodo vas a ganar tal cantidad. Me entregas el papel, te entrego tu dinero que me financiaste más los intereses de vengados. Así es como se manejan los bonos. Dice, el valor de un bono es el valor presente de los pagos que su emisor está obligado contractualmente a realizar desde el momento actual hasta el vencimiento del bono. Obviamente, como les decía, en el documento debe de venir el valor nominal de ese documento. Aquí, por ejemplo, le dice que $1,000, pongamos que vale $1,000 o lo pasamos a pesos. Si lo pasamos a pesos, pongamos que vale 22,000 pesos cada uno de los $20,000, 20,000 pesos cada documento que estoy emitiendo como bono. Ahí digo que le voy a pagar una tasa de interés. Si va a ser fija, va a ser variable, va a ser ajustable, tengo que expresarlo ahí. Si va a ser la tasa de interés con vencimiento cada cuantos meses, que significa que cada fin de este periodo el interés se va a volver capital, porque va a ser a través de cálculos del interés compuesto. Aquí nos habla el ejemplo, dice que se pagan intereses semestrales cada 6 meses. Y en el momento que se venza el periodo, si es de 10, 5 años, 2 años, cuando me exijan cambiar ese documento por el dinero que invirtieron más los intereses ganados, pues exactamente ahí yo tengo que, como empresa, darles eso, porque el documento se venció, por lo tanto, es momento de cambiarlo por el dinero en efectivo. Se entrega la cantidad dependiendo los bonos que se compraron. Casi siempre son cientos o miles de bonos los que adquiere alguna empresa inversora. Y hay que cambiarlos, hay que devolver el dinero financiado con sus intereses. En ese momento se corta lo que es la relación, pierde valor el documento y por lo tanto ya no hay relación hasta que se generen nuevos bonos y los vuelvan a adquirir.
Así es como se financia alguien a través de bonos, más bien una empresa, donde tiene que tener cuidado con el cumplimiento de esos bonos, porque la imagen, como les digo, es bien importante a la hora de generar bonos u otras obligaciones. Bueno, vamos a ver lo que son valoraciones de acciones preferentes. ¿Qué son las acciones preferentes? Ahorita vamos a hablar de la valoración, pero primero quiero que entiendan qué son acciones preferentes. Las empresas al momento de que se constituyen generan acciones. Las acciones son una parte proporcional de lo que cada inversor o cada socio está aportando como capital a la empresa. Viene escrito dentro de el documento que emiten los notarios públicos que se llama el acta constitutiva de las empresas. Ahí se señala quiénes son los socios, qué porcentaje de acciones tiene cada socio o qué porcentaje de la empresa le toca a cada socio. Bueno, esas son acciones que tienen un valor porque son de los dueños. Bueno, ese tipo de acciones siempre las van a tener los propietarios, pero una forma de financiarse es generar acciones preferentes. En otros casos se puede ocupar los bonos, pero aquí lo que hacen es vender acciones preferentes. Le dicen a los inversores, tengo acciones preferentes, te las vendo igual, a tal cantidad y te voy a dar un porcentaje de lo que mi empresa gane. Cuando tenga utilidad de la empresa, te va a tocar un porcentaje porque así está estipulado en esas acciones preferentes. Les hacen creer que son dueños o parte de la empresa para poder manipularlos y que el dinero fluya para la empresa. Se dice, son acciones preferentes, por lo tanto eres parte de la empresa. Lo que son contratos a fin de cuentas, donde se dice que los intereses o las ganancias que tenga la empresa se van a pagar primero a este tipo de acciones y no a los de los dueños. Yo cuando una empresa tiene utilidades, lo primerito que se hace es pagar a los dueños cuando no hay otro tipo de compromisos. Se le pagan a los dueños sus utilidades del periodo de un año y todos felices y contentos. Bueno, si yo manejé acciones preferentes, significa que esas acciones o esas inversiones que se hicieron a través de ese instrumento que es acciones preferentes, se les va a pagar primero que a los dueños. Por eso son preferentes, se prefiere primero a ellos. Si hubo una utilidad, pues se le va a pagar primero a estos socios o accionistas preferentes. Se les paga primerito a ellos sus utilidades y posteriormente a los socios directos de la empresa. Por eso se llaman acciones preferentes, porque se les da la preferencia a la hora de repartir lo que son las utilidades. Nos dice que las acciones preferentes, como las acciones comunes, no establecen una fecha de vencimiento, por lo que el pago de dividendos preferentes se prolonga por un periodo indeterminado de tiempo, considerando estos pagos fijos y el periodo de tiempo indeterminado por el que se extienden. Las acciones preferentes se evalúan como una perpetuidad, tomando también en cuenta su tasa de descuento apropiada, que en el texto se denota como KP. Así es como se manejan las preferentes. Las preferentes se ponen condiciones, tanto a favor como en contra, para que sean atractivas para los que invierten en este tipo de acciones preferentes. Todo este tipo de acciones se manejan a través de casas de bolsas y lo pueden ver en las famosas, en la famosa Bolsa de Valores mexicana. Ahí cuando presentan en los noticieros algún tipo de información, dicen que en tal empresa las acciones preferentes subieron, las acciones preferentes de tal empresa bajaron. Así es, y por eso se mencionan preferentes. Significa que tienen prioridad en cuanto a la repartición de beneficios. Por eso las acciones preferentes son
muy cotizadas en las empresas de mucha imagen, de las empresas que tienen, saben que son muy sanas, que tienen muchas utilidades, son muy cotizadas y se pueden revender o vender con un valor muy por arriba de lo que se compraron. Entonces, para esto se necesita una empresa sana, necesita una empresa con mucha imagen a nivel nacional o mundial, dependiendo en dónde se esté generando estas acciones preferentes. Bueno, por esta ocasión damos por terminada la primer clase de lo que es la materia de administración financiera. Agradezco su presencia, su atención. Nos vemos en la segunda clase y que tengan mucho éxito. Gracias.